Los ecuatorianos Matías juegan. Rojas, el paraguayo, ¿Cuántos ecuatorianos están en el Brighton también? Caicedo, el Hincapié, Tupiñán. No, O sea, es una locura. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más aquí en el canal y hablando de un contenido que a ustedes les gusta bastante y que aquí lo traemos nuevamente, porque vamos a estar hablando de la prensa chilena, en este caso enojada, un poco por ahí angustiada, decepcionada, porque Chile no clasifica a los mundiales de ninguno, ni de sub-17, ni de sub-20, ni mayores. Y Ecuador sí, después de todo este cruce y esta pica que han tenido, ¿no? en el Mundial de Mayores, donde querían clasificar, dejando afuera a Byron Castillo por el caso con Colombia, de la nacionalización y que Ecuador quedara fuera. Bueno, en fin, quedó todo una rispidez y aquí venimos a hablar de lo sucedido, ¿no? Sobre todo después del último clasificatorio, ¿no? de este último sudamericano sub-17, donde Ecuador nuevamente volvió a clasificar con autoridad y encima en su casa de local. Vamos a estar viendo todo lo que opina la prensa chilena de ello y de todos los mundiales a los cuales ha clasificado Ecuador, ¿no? Clasificó Mundial de Mayores, Mundial Sub-20 y Mundial 17. Así que ahora sí, sin mucho más, se suscriben al canal acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver qué opina la prensa chilena de Ecuador y de sus clasificaciones. Y también ayer todo destacaba, o lo hacía ahora. Uruguay le saca puntos a Argentina, bueno, Ecuador le saca puntos a Brasil. Hubo dos empates ayer, 2-2 Brasil con Ecuador y el empate de Uruguay con la Argentina. Paraguay. Por lo tanto, de Paraguay, perdón. Somos el equipo más débil de este hexagonal final y eso se está ratificando lamentablemente. Entonces, jueves y domingo, la última opción de un Chile que está último con 0 puntos y lo más terrible, con menos 7 en la canasta. Pero el fútbol chileno no ha ido a los dos últimos mundiales adultos. Claro, mayores. No va al Mundial Sub-20. Ojalá se revierta, lo vuelvo a decir, pero muy probable que no se vaya a este Mundial Sub-17. Claro. En el fútbol femenino, el único que se clasificó fue al Sub-17. O sea, la tendencia es a no estar... Y ese fue el único logro del lustro, de los últimos 5 años, lo único de los últimos 5 que años se ha clasificado en el fútbol chileno en todas las categorías, dato de Alfonso Zúñiga, ese Mundial Sub-17 del 2020. Absolutamente. O sea, absolutamente. De los últimos 5 años, entonces, cuando el tú fútbol femenino Sub-17 y nada más. Yo decía, ¿cuál fue el gran generador de lucas hace menos de una década para el fútbol chileno? La selección. Lo que hizo la selección con los 2 logros en la Copa América, todo lo que generaba con haber clasificado a 2 mundiales de manera consecutiva, cuestiones que no estábamos acostumbrados a ver. Entonces, y se acabó todo de un día para otro. Tanto hemos hablado de hasta cuándo se surge esta generación dorada, etcétera. El producto, el estar en vitrina, el estar en un mundial es sumamente importante. Tal cual. Y no son, porque esto no todo es de la NFB, esto es de los clubes, y los clubes son los que están formando. Los jugadores que llegan a los primeros equipos tienen que ver con lo que formaron los clubes. La injerencia de la NFP, que ahí también a veces caemos en errores, está en fomentar las competencias, en mejorar las competencias, pero no son las selecciones las que forman los jugadores. hay que jugar mejor que el rival y Chile no fue mejor ayer que Venezuela. Desgraciadamente ya es una tónica en estos últimos sudamericanos el crecimiento de Venezuela, y lo estamos padeciendo ya nosotros hace rato, no solo en esta categoría, sino que fundamentalmente la sub-20, donde ellos tuvieron hasta hace poco un subcampeonato mundial, nosotros ni siquiera vamos a esos torneos. Claro. Ni siquiera ahí es donde hay que mundial, hacer hincapié, no es un fracaso ni mucho menos, pero había mucha expectativa y ahí es donde viene el golpe. Desgraciadamente pensamos que ganándole a Colombia y a Uruguay era una situación más cómoda, hexagonal sin ellos dos, pero al final chocamos contra Venezuela. Y viendo cómo juega Paraguay, que en la primera fase también le había hecho un gran partido a Argentina, ayer le empató 0-0, seguramente va a ser durísimo y es casi imposible clasificar porque las matemáticas no nos dan. Claro, ya se daban por perdido antes de terminar el sudamericano. La tabla queda de la siguiente manera, con Ecuador, que tiene 3 partidos jugados, 7 puntos y una diferencia de más 5. Luego Argentina, también clasificado hasta ahora, bueno, ya clasificado, con 7 puntos también. Lo mismo que Brasil, tercero, por diferencia de más 2, y después está Venezuela,
con 3 puntos, Paraguay con 1 punto y Chile con 0 puntos y una diferencia de -7. Chocamos con la realidad hoy, ojo. Paraguay viene durísimo hace rato. La sub-20 también hizo un gran torneo en Colombia. Ahora está sub-17. Y nosotros nos estamos quedando atrás. Ojo con lo que nos está pasando alrededor. Nos estamos conformando, nos estamos quedando. Todavía estamos prendiéndole velita a la generación dorada, mientras el resto de las selecciones que arrancan en septiembre ya tienen un recambio establecido, ya tienen jugadores a los cuales echar mano ya de inmediato y no estar esperando 2 o 3 años como nosotros, si es que aparece Osorio, si es que Damián Pizarro, si es que Lucas, Sadi, si es que Alexander Aravena puede dar. Ellos están en Chile, mientras el paraguayo está en el Brighton, los ecuatorianos juegan. Los ecuatorianos están en el Brighton también, Caicedo, el Hincapié, Estupiñán. O sea, es una locura. Fijémonos en los rivales directos, ¿no? Ni siquiera comparémonos con Argentina, Brasil y Uruguay y Colombia, que también nos sacó una ventaja enorme. No sé qué tan rival directo, ¿eh? Y sí, veíamos a los chilenos desahuciados, ¿no? De quedar afuera en el sub-20, de quedar afuera en la mayor, de quedar afuera en el sub-17 y también queriendo de alguna manera, que por ahí en eso no coincido tanto, que ellos piensan que Ecuador es un rival directo. Yo ya a Ecuador lo iría acomodando en un escalón propio, ¿no? De lo que es la selección mayor y por ahí también las juveniles. Podríamos ya incluirlo, o la gente podría incluirlo con el escalón de Argentina, Brasil, Uruguay. Puede ser, cada uno tiene su pensamiento. Yo lo pondría en su propio escalón todavía, ahí buscando ser una selección de mucho renombre, que ya se ha hecho su camino, que ya se ha hecho su trayecto y que viene haciendo las cosas día a día cada vez mejor. Pero bueno, que Chile lo tome como un rival directo, no sé si pasa tanto por ahí, porque ya tiene jugadores de muchísima jerarquía, de muchísima calidad, y no sé si es tan directo. Me parece que ya una diferencia hay y se nota bastante. Y acá lo veíamos con este video, ¿no? Que ellos se quedan con que sus mejores jugadores o los jugadores que van a estar en la selección son de fútbol local, mientras que, por ejemplo, la de Ecuador, ¿no? Tenés a Moisés Caicedo en el Brighton, a Pervis Estupiñán en el Brighton, Jeremy Sarmiento también, Piero Hincapié en el Bayer Leverkusen. Va teniendo un color que incluso hasta Kendry Páez, ¿no? Con esos 16 años ya a punto de ser vendido al Chelsea. Hay una diferencia abismal y que claramente ellos notan y que quieren, ¿no? Que haya un cambio desde el lado de Chile, porque si no va a seguir todo como lo venían diciendo. 5 años, en los últimos 5 años lo único que se consiguió fue la clasificación al Mundial Femenino, sí, sub-17. Nada más que eso. Las 3 masculinas, por ejemplo, las dos femeninas restantes, nada. Y las 3 masculinas tampoco. Ni mayores, ni sub-20, ni sub-17. Realmente preocupante el estado de Chile si realmente quiere volver a aspirar a volver a clasificar un mundial, a pelear la Copa América, a seguir siendo protagonista de las eliminatorias. Y ven como equipos como Ecuador, que crece en todas sus categorías de manera muy pero muy regular, se va alejando, se va pareciendo a Argentina, a Brasil, a Uruguay con trabajo, con esfuerzo, con un proyecto, con una idea, con un convencimiento de parte de las grandes estructuras que va armando y que va tomando de distintos lugares. Y lo mismo por ahí con Venezuela, que quizás lo hace más a nivel juvenil, pero lo intenta a nivel mayor también. Paraguay, tienen jugadores que van exportando al exterior, que es la idea, ¿no? De que lo vayan formando lo más temprano posible en Europa para poder competir con su selección y ser de lo mejor formado, y claramente que lo ven todo lo contrario, y lo ven, por ejemplo, con Ecuador, con Paraguay, con Venezuela, que por ahí estaban en su mismo rumbo y crecieron y fueron por un proyecto y están cada vez mejor, y ellos quedaron estancados. Así que bueno, esto obviamente habrá que seguir reviéndolo, repensándolo y tomar una decisión para poder meter un cambio. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, si es así, y si quieren más sobre Ecuador, Chile, temas de cultura del fútbol en general, sí, acá abajo se tienen que suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like acá abajo, dedito para arriba si les gustó. Si quieren más, sí, aquí abajo nos apoyan, comenten qué les pareció, cómo vieron este video, qué opinan de lo que dice la prensa chilena, de lo que pasa con Ecuador, absolutamente todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.